Buenos días. El estudio de hoy lo tendremos en Marcos 14, versículos del 32 al 42. Y tiene como objetivo lo que debemos hacer cuando estamos angustiados. Vamos a orar a Dios para pedir su bendición. Padre eterno, alabamos tu nombre. Queremos en esta mañana darte gracias por permitirnos estudiar tu palabra y pedimos tu bendición. Pedimos que podamos entender, Señor, lo que tú tienes en este estudio para nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Antes de iniciar con la lectura del pasaje de hoy, quiero preguntarte si esta semana has sentido temor, si esta semana te has sentido angustiado. ¿Lo resolviste o todavía no? ¿Te encuentras en esa situación? Y nosotros no somos los únicos que podemos padecer esto. El Señor Jesucristo encontramos en la Escritura que Él también padeció angustia y temor. En el pasaje que vamos a ver hoy, vamos a aprender cómo lo resolvió y cómo encontró paz el Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir, y Él nos muestra lo que debemos hacer en momentos de temor y de angustia, porque Él lo hizo. Vamos a iniciar leyendo en el Evangelio de Marcos 14, versículos 32 al 34. Dice la palabra: Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. ¿Es tal la angustia que me invade que me siento morir? Le dijo Jesús: Quédense aquí y vigilen. Vemos cómo se sentía el Señor Jesucristo en los versículos 33 y 34, y vemos que en el versículo 33 dice que el Señor Jesucristo sentía temor. Él sentía temor y tristeza. Y entendamos la palabra temor como un sentimiento de terror profundo ante la terrible expectativa de cargar el pecado y por completo cargar con la furia de Dios contra el pecado. En el versículo 34 vemos también que el Señor Jesucristo se sentía angustiado hasta morir, y Él pidió a sus discípulos que se quedaran despiertos, que vigilaran. En esta vida sabemos que vamos a enfrentar situaciones que pueden generarnos temor, pueden generar en nosotros angustia. ¿Y qué situaciones usted y yo también hemos enfrentado que nos genera esta situación? Podemos estar pasando por problemas graves en nuestra economía, personas que sin previo aviso llegan a su empleo, son llamados a recursos humanos para decirles que a partir de ese día hay un recorte y pierden su empleo. Eso genera gran temor porque afecta la economía de la familia. También podemos pasar situaciones en las cuales podemos tener problemas familiares, y también sabemos que podemos enfermar, y hay enfermedades graves que nos pueden generar un gran temor, una gran angustia. Recuerdo que en el año 2017 yo fui diagnosticado con cáncer, y realmente yo sentí temor y sentí angustia. Yo sabía que por mi fe, yo en el Señor Jesucristo, por la gracia de Dios, yo tengo acceso al Padre, y sabía que si moría, a dónde iba. Pero mi temor era por las cosas de la tierra, mi familia, los gastos de la enfermedad, también lo que iba a sufrir en el cuerpo, si iba a doler, si funcionaría el tratamiento. Pero gracias a Dios encontré paz en la palabra de Dios, y también por la gracia de Dios aquí seguimos, ya con varios años en remisión desde el 2008, y gracias a Dios estamos bien.
pero fue un tiempo de gran temor y de angustia en mi vida. Vamos a leer el versículo 35, ahí en Marcos 14. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Entonces, vemos aquí lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y vemos que Él empezó a orar, Él se postró en tierra y empezó a orar cuando Él sentía tanta angustia. ¿Y qué pidió en esta petición, en esta oración? Ahí en el versículo 36 decía, Abba Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El Señor Jesucristo sabía que el Padre Todopoderoso, Él podía hacer lo que Él quisiera, siempre y cuando estuviera en los planes de Dios. Y Él le dice que si fuera posible, que no tuviera que tomar el trago amargo. Pero Él, el Hijo, el Señor Jesucristo, pidió al Padre que no se hiciera su voluntad, sino que se hiciera la voluntad del Padre. Y cómo esta angustia, cómo afectó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que recordemos que el Señor Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, Él siempre fue 100% Dios, pero al encarnarse, al tomar un cuerpo humano, al nacer de la Virgen, Él tuvo un cuerpo humano y igual que nosotros aquí en la tierra, Él también experimentó en el cuerpo diversas situaciones. Y durante este tiempo de angustia, el Señor Jesucristo experimentó una condición que aquí nos explica en Lucas 22:44. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Nos dice este versículo que a causa de la angustia, nuestro Señor Jesucristo tenía un sudor que eran como gotas de sangre que cayeron a la tierra. Con mucha probabilidad, el Señor Jesucristo experimentó una condición física muy peligrosa. Esta condición física se conoce como hematidrosis. Esta es una afección en la cual los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen, provocando que de la piel salga sangre, y esto ocurre en condiciones de estrés físico o de un estado emocional extremo. El Señor Jesucristo manifestó de esta manera en su cuerpo la angustia, el temor que él estaba experimentando en ese momento. Recordemos que es previo a que él fuera aprehendido y él fuera llevado a juicio y a crucifixión para pagar el pecado de nosotros, el pecado de la humanidad. Y el Señor Jesucristo sentía gran temor porque él iba a cargar con la ira de Dios por causa del pecado del mundo. Y decía hace un momento que todos hemos pasado por algún momento de angustia, de temor o de mucho estrés, que es la enfermedad actual, según se dice en los medios médicos. El estrés es una enfermedad que está muy presente actualmente. ¿Y usted qué ha experimentado en momentos de angustia, de tristeza, de temor, de estrés? ¿Qué ha experimentado en su cuerpo? ¿Qué condición física ha sentido? Bueno, podemos sentirnos con dolor de cabeza, algunos experimentan colitis, a otros se les sube la presión alta. También se puede manifestar en los músculos del cuello, de la espalda, con rigidez. Y bueno, estas emociones siempre afectan a nuestro cuerpo. Dice el versículo que leímos en Mateo 14, dice,
vemos ahí la oración del Señor Jesucristo, del Hijo hacia el Padre, y Él pide que no bebiera de el trago amargo. ¿Y cuál es este trago amargo que pide el Señor Jesucristo no beber? Vamos a 2 Corintios 5:21 para ver cuál fue ese trago amargo. Dice así: el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. El Señor Jesucristo, siendo santo en su vida aquí en la tierra, Él fue perfecto, nunca cometió pecado, pero para traernos a nosotros el perdón de pecado, el Señor Jesucristo fue tratado como pecador. Fue tratado por Dios como pecador para darnos la justicia. Sabemos que el pecado separa al hombre de Dios, y el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, por toda la eternidad, por todo el tiempo, el Hijo siempre había estado en una unión con el Padre, una unión perfecta, y ahora Él iba a ser tratado como pecador, como tú, como yo, que somos pecadores. Él iba a ser tratado como pecador, y por eso el Señor Jesucristo sentía gran temor, gran angustia. Y es importante entender por qué el Señor Jesucristo tuvo que venir a esta tierra y tomar nuestro lugar para, en lugar de que nosotros lo recibiéramos ese castigo, el Señor Jesucristo cargara con ese castigo. Dice Romanos 5:6, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Necesitamos reconocer nuestra condición en pecado, todos hemos pecado, y es una verdad que somos incapaces de salvarnos. Por ese motivo, en el tiempo señalado, nuestro Señor Jesucristo murió por los malvados, murió por ti, murió por mí. Y el Señor Jesucristo tuvo que beber ese trago amargo para traernos la justicia de Dios. Y el Señor Jesucristo, en su oración que vimos hace un momento, Él pidió al Padre que si fuera posible no tener que tomar el trago amargo. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Fue concedida esta petición por parte del Padre? No, ¿verdad? Sabemos en la Escritura que posteriormente el Señor Jesucristo fue ofrecido en sacrificio, fue llevado a la cruz, donde murió, donde derramó su sangre perfecta para que tú y yo tuviéramos salvación. Por lo tanto, no le fue concedida la petición. En el versículo 36, el Señor Jesucristo, después de pedir esto, el Señor Jesucristo le dijo al Padre que no se hiciera lo que Él quería, sino que se hiciera la voluntad del Padre. Y vamos a ver otro caso de alguien en la Biblia, que es el apóstol Pablo, alguien que también pidió al Padre, pidió a Dios y por medio de una oración. Y vamos a ver esta oración ahí en 2 Corintios 12, versículos del 7 al 10. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Aquí se refiere a una enfermedad. La Biblia no especifica qué enfermedad, pero sabemos que fue una enfermedad. Dice así, continuamos. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vemos la petición, dice este pasaje, que Pablo 3 veces pidió a Dios que le quitara la espina que tenía clavada en el cuerpo. ¿Y cuál fue la respuesta? El Señor le dijo que no.
le dijo en el versículo 9, le responde, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo, ¿cómo respondió ante esta respuesta a su petición? Versículos 9 y 10. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gustosamente Pablo hizo alarde de sus debilidades para que permaneciera sobre él el poder de Cristo. El poder de Cristo que se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo y de Pablo en sus oraciones cuando nosotros estamos angustiados? Bueno, podemos aprender que siempre hay que orar a Dios cuando estemos angustiados por alguna situación, cuando tengamos temor, siempre debemos orar a Dios, sabiendo que nuestra petición va a ser escuchada por Dios y con la seguridad que Él va a responder. Y tal vez nos diga que no, como les dijo a nuestro Señor Jesucristo y a Pablo, pero sabemos que siempre se va a hacer la voluntad de Dios y es lo que nosotros también debemos pedir para nuestras vidas, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vamos a regresar a Marcos 14, continuemos leyendo versículos 37 y 38. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En el versículo 37 vemos lo que el Señor Jesucristo le pregunta a Simón. El Señor Jesucristo lo sabía que él estaba dormido, pero él le pregunta, dice, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte ni una hora despierto? El Señor Jesucristo lo sabía, pero aquí está diciéndole por medio de preguntas a Pedro que él no había hecho lo que el Señor Jesucristo le había pedido, que estuviera despierto, que se mantuviera alerta y velando. ¿Y cómo podemos nosotros vencer la tentación? De acuerdo al versículo 38, de acuerdo a lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro, vigilando y orando para que no caigamos en tentación. Recordemos que estamos en este cuerpo y muchas veces pues el espíritu está dispuesto, pero ¿qué sucede con el cuerpo? Bueno, el cuerpo es débil, por lo tanto debemos estar siempre vigilantes y orando para que no caigamos en tentación. ¿Qué podemos hacer para vigilar y así evitar caer en tentación? Hay varias cosas que podemos hacer. Podemos identificar aquellas áreas en las cuales somos tentados y luego prepararnos para resistir la tentación y evitar hasta donde sea posible estas situaciones tentadoras. También debemos acudir a la palabra, debemos memorizar textos bíblicos para recordarlos cuando nos encontremos en esas situaciones que podemos ser tentados. También debemos orar sobre el área de tentación para que estemos preparados para poder resistir. ¿Y qué aprendemos de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 39? Vamos a leerlo. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Aquí el Señor Jesucristo nos da el ejemplo que debemos persistir en la oración. El Señor Jesucristo, después de estas palabras que le dijo a Pedro, Él se retira nuevamente y se va a orar, a pedir al Padre la misma oración. Y nosotros, igual que el Señor Jesucristo, cuando estemos
en tentación, cuando empezamos a entrar en angustia, en temor, ¿qué debemos hacer? Debemos orar. Y si esta situación, esta emoción continúa, ¿qué debemos hacer? Pues seguir orando, ¿verdad? Persistir en la oración, pidiendo al Padre por nuestra necesidad, por nuestra situación, y sobre todo descansar en Él, con la confianza que tenemos en Él, porque Él es el Todopoderoso, que responderá conforme a su voluntad. Y sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Y bueno, hermanos, todo estudio que tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios, debe tener aplicación. Y termino con esta pregunta: cuando pasamos por situaciones angustiosas, ¿cómo debemos responder? Bueno, ya vimos este estudio, debemos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Debemos orar a Dios y confiar en Él y pedir siempre que se haga su voluntad, no la nuestra, que se haga su voluntad, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vamos a terminar orando este estudio. Padre eterno, sabemos que vivimos en un mundo caído y que en determinado momento enfrentaremos situaciones que generarán en nosotros angustia, temor, pero gracias, Señor, porque tenemos el ejemplo, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque te tenemos a ti y podemos acudir a ti por medio de la oración para pedir, Señor, por esta situación, por esta condición que podemos pasar en nuestras vidas, y con la seguridad que tú vas siempre a responder, Señor. Ayúdanos a estar siempre velando, a estar orando para no caer en tentación y no estar angustiados, no caer en tentación y estar con temor, Señor. Descansar en ti, porque en ti estamos seguros, Señor. Ayúdanos en esos momentos que podamos sentirnos así. Bendice a quienes están viendo este video en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.